Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, gracias por conectaros hoy. Am, como ya hablamos, hoy tenemos la masterclass de que vamos a hablar de qué es la era dorada. Vamos a hablar de qué significa, por qué ahora, hacia dónde nos conduce. Ahora entramos a detallar más todo este proceso. Para entender esto, lo primero que tenemos que entender es que todo en la vida tiene ciclos. Y de la misma forma que el universo, que la Tierra, al girar alrededor del Sol, entramos en los ciclos que afectan la Tierra y nos afectan a nosotros, como pues es el verano, es el otoño, es el invierno, que cada uno lo que hace es afectarnos de forma distinta dentro de nosotros. Por ejemplo, la primavera es momentos de nuevos inicios, aire fresco, creatividad, nuevas ideas. Cuando llega el verano todos tenemos esa expansión, llega esos momentos más de abundancia. Cuando llega el otoño es cuando estamos recogiendo todo lo que hemos sembrado durante el año, y el invierno nos invita a ir dentro. El invierno nos invita a un proceso de muerte para llegar a un nuevo renacimiento. Es decir, todo el ciclo que hace la Tierra nos afecta personalmente y nos afecta colectivamente. Pues del mismo modo que nos afectan los ciclos de la Tierra moviéndose alrededor del Sol, también nos afectan los ciclos que hay en las estrellas y la forma en cómo interactúan entre ellas. Y eso marca ciclos dentro de nosotros, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Es decir, de la misma forma que la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol también lo hace alrededor de su eclíptica, alrededor del Sol central. Y mientras hace ese viaje a través de la eclíptica, tarda 25.960 años, que vamos a redondear con 26.000 años, pero estos son. Y a medida que está haciendo ese viaje a través de la eclíptica, está viajando a través de cada casa o signo zodiacal, que durante 2160 años, que le vamos a decir 2000 para redondear. Durante este ciclo de 26.000 años, vamos a través de diferentes ciclos de conciencia que se llaman también yugas de tiempo. Y en estos ciclos, la conciencia, hay momentos que hay descenso de conciencia, y hay otros ciclos, y en el descenso de conciencia es cuando experimentamos esas eras más oscuras. En los ciclos de ascensión de conciencia es cuando experimentamos lo que es la iluminación. En la Tierra ya hemos vivido algunas eras doradas, en tiempos de iluminación, como podrían ser Lemuria, Atlántida, Egipto y algunas más. Hemos tenido 6 eras doradas. Y a medida que nos movemos a través de esa eclíptica, entramos en nuevas bandas de frecuencia y empezamos a recibir luz plasma que se descarga desde el centro de la galaxia, y esta luz plasma, que es altamente conductiva, nos descarga información literalmente en nuestras células y en cómo nosotros vamos a vivir la vida, cómo se va a regir la vida. Es decir, a medida que el Sol se va moviendo en cada una de esas casas, cada 2160 años, cuando entramos en una constelación distinta, una casa del zodíaco, hay un tema distinto que va a afectarnos la forma en cómo actuamos de forma colectiva y de forma individual, de acuerdo a la influencia de esta casa. Cuando nos movemos a través de todas las casas y completamos la eclíptica del Sol, es cuando hemos completado el ciclo de la galaxia y
es cuando se completa el ciclo de vida, el ciclo del zodíaco. Es como la serpiente que se muerde la cola, que llega a su momento de completarse. Eso significa que hemos ido aprendiendo de nosotros mismos y de la conciencia en cada una de esas casas y de estos aspectos. Y hemos aprendido primero de dualidad, a través de traumas, a través de dolor, a través de experiencias. Cada una de esas casas nos han traído enseñanzas, y a medida que hemos ido haciendo todo ese proceso, el alma necesita 360.000 años para aprender todas las lecciones de la conciencia a través de esta eclíptica. Entonces, la vida se mueve en espirales de creación, y estos espirales tanto son a nivel macro, es decir, el centro de la galaxia se mueve en espiral, y eso crea un campo toroidal que gira como un vórtice de energía, y esas espirales son la forma en cómo todo en la creación se desarrolla a sí mismo. Es decir, a nivel macro, tanto como a nivel micro. A nivel macro tenemos galaxias girando en espiral. A nivel micro tenemos el agua cuando baja, forma espiral, nuestras huellas tienen forma de espiral, nuestro pelo tiene forma de espiral, nuestra genética, el ADN tiene forma de espiral. Todo en la vida funciona en esos espirales. Durante el solsticio del año 2020, cuando Saturno y Júpiter entraron en conjunción con la estrella de Merkaba, es cuando se anunció que se finalizaba la era de Piscis y entrábamos en la era de Acuario. Al entrar en la era de Acuario entramos en otro tema, y ese tema, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, es el regreso a esta espiral de conciencia de ascensión, para regresar a nuestra verdadera naturaleza. Eso significa que toda la humanidad pasará por ese proceso de la información que nos llega de esa luz plasma que estaba comentando, nos está marcando que así es el tema que vamos a vivir a partir de ahora. Es decir, lo que estamos hablando es astrología de ascensión, y esto significa que lo que hablamos es de una astrología que nos ayuda en ese proceso de ascensión. No es una astrología de dualidad, no busca el aspecto dual de la vida, sino las enseñanzas para regresar a la superconciencia, para regresar a este estado del ser original. Entonces, la sociedad está progresando hacia un nuevo tema, que es manifestar el amor incondicional en esta realidad. Acuario es esa expresión más elevada del amor manifestándose, y este va a ser el tema o las enseñanzas de esta nueva era. ¿Qué significa eso? Que todo lo que hemos experimentado hasta ahora, que ha sido experimentado en dualidad, no va a funcionar a partir de ahora. Todo lo que hacemos a nivel individual, a nivel colectivo, todo lo que hacemos, sea al nivel que sea, no va a funcionar si no está basado en este nuevo tema, que es la era de Acuario, que es a través del amor incondicional, manifestar a través de la máxima expresión. Y por lo tanto, lo que estamos viendo es que todo lo que no está alineado, todo lo que viene del pasado, que está en procesos de dualidad, simplemente se está desmontando y está cayendo. Cuanto más intentamos aferrarnos a todos los aspectos de dualidad, todo lo que no está alineado con amor, más se rompe nuestra vida, porque nos está pidiendo que hagamos esa transformación, que hagamos ese proceso de purificación constante para regresar a este estado del ser, que es ya una vibración más elevada, que es el estado de conciencia ascendida, en unidad, en amor incondicional, basado en principios de cooperación, comunidad, de amor, de
principios humanitarios, es decir, todos los sistemas de creencias, relaciones, perspectivas dualísticas, todo lo que hemos entendido de la vida, incluso temas espirituales basados en dualidad, no van a funcionar, porque esa dualidad era tercera dimensión, pero estamos haciendo ese proceso de ascensión y estamos entrando en una conciencia superior más evolucionada. Entonces, para transformar la forma de vivir es necesaria una constante purificación de las antiguas formas de vivir, de las creencias, de las emociones, de los pensamientos, elevar la vibración, incrementar el cociente de luz, integrar toda esa luz en el cuerpo físico, haciendo un constante trabajo de purificación, de limpiar capas y capas de estos últimos 26.000 años en todos los temas por los cuales hemos experimentado y regresar a la naturaleza y a la pureza del alma para realinearnos con esa nueva era. Y ese proceso no es a través de luchar, sino que es a través de rendirse, es permitir todo lo que se está desarrollando, sin utilizar el juicio, sino utilizar la compasión a través de todas las experiencias que pasamos, porque cuando vivimos esas experiencias es que estamos preparados para su purificación y para elevarnos al siguiente nivel de luz, al siguiente nivel de amor. Es decir, la purificación tanto ocurrirá a nivel personal, a nivel colectivo y a nivel mundial. Es un proceso que todos estamos entrando en esta nueva era y para todos las reglas del juego son estas. Entonces, ¿por qué es distinta esa era de las demás? Pues bien, hemos entrado en un superciclo porque no solo está pasando que la Tierra está girando alrededor del Sol y el Sol está girando alrededor de la eclíptica, sino que además nuestra galaxia está completando su propio ciclo, que son 230 millones de años. Y cuando eso pasa se le llama un año cósmico, en el cual la galaxia se está alineando con el corazón del clúster de galaxias, que es el gran atractor que se llama la Niaquea. O sea que lo que está pasando es que no solo está ascendiendo la Tierra, sino que está ascendiendo todo el sistema solar, está ascendiendo toda la galaxia y por lo tanto esa energía que llega desde el centro de ese clúster de galaxias llamada la Niaquea está afectando toda la vida en todas esas galaxias. Aquí es donde hay una evolución no solo para las personas, sino para todas las especies del planeta. Cuando eso pasa, hay un reseteo de las líneas de tiempo, porque desde este centro de la Niaquea empezamos a recibir estas descargas de energía y de información hacia nuestro universo. Es muy raro que todo un planeta, todo un sistema solar y toda una galaxia estén literalmente cambiando su banda de frecuencia y transformándose y haciendo lo que se llama morfogénesis de la estructura a nivel mundial de todo lo que va a pasar. Es decir, son tiempos de increíble purificación, de gran transformación, más allá de lo que nunca hemos experimentado antes. Y no somos ni capaces de imaginar hacia dónde nos lleva esa transformación. Es decir, igual que el sistema solar tiene ciclos de 12.000 años y 26.000 años en la que nos posicionamos en dirección con el Sol central, también la galaxia lo hace con la Niaquea y eso pasa cada 230 millones de años. Y eso nos está alineando
para entrar en un proceso de renacimiento, y cada vez que un planeta o un sistema solar atraviesa a través de estas bandas de frecuencia de luz plasma que recibimos de la Niaquía, hay un proceso morfogenético que sucede. ¿Qué significa un proceso morfogenético? De la palabra griega morfo significa forma y génesis significa creación. Eso significa literalmente la creación de nueva forma. Y eso es un proceso biológico que pasa internamente en nuestras células, en nuestros órganos, en nuestros tejidos. Es decir, estaremos haciendo una transición literal desde el humano, del Homo sapiens al Homo divinus. Es decir, es un proceso morfogenético, esa creación, esa modificación de células para pasar a un estado ascendido, para poder sostener más luz, para poder sostener más amor, para poder sostener esa vibración que está llegando y esa ascensión que estamos haciendo, no solo los humanos, la Tierra, el sistema solar y la galaxia. Es decir, todo lo que existe es frecuencia, frecuencia de más o menos vibración, pero para poder tener una forma física se necesita una plantilla energética en la cual esa energía tome forma, y cuando toma forma esa energía se condensa en menos vibración y crea la forma física, y esa forma física ya puede ser un sistema solar, una galaxia, un ser humano, un animal. Es decir, la forma que tomará esa energía será distinta en función del contenedor energético de esa plantilla en la que está. Pues bien, esa radiación cósmica que recibimos está transformando esa plantilla, la plantilla genética en la cual el ser humano se ha formado, se ha desarrollado. Y ese cambio de plantilla puede cambiar radicales libres, puede activar el ADN dormido, cambiará todas las especies del planeta, porque estamos todos elevándonos en una nueva plantilla que está más alineada con esos ciclos cósmicos. Y esto es ese humano divino. Pero eso no es un proceso que se nos da automáticamente por el hecho de estar aquí, no. Ha habido otros momentos en los cuales ha habido ciclos de ascensión y descenso, tanto en la Tierra como en otros sistemas planetarios, tanto en otros sistemas estelares. No todos ellos alcanzaron el nivel de conciencia necesario para hacer ese proceso de ascensión. Perdón. Por eso fue tan importante alcanzar 2012, porque aquí es donde se marcó el nivel mínimo que necesitaba de conciencia la humanidad para hacer ese proceso de ascensión. Y no es un proceso que se da para todos, porque vivimos en un planeta que es de libre albedrío, y eso significa que tú escoges si quieres hacer esa transición o no, esa transición a una nueva etapa de evolución. Si no lo escoges, no pasa. Es decir, no todos los seres están preparados para incrementar o expandir su conciencia. Los que no estén preparados o no lo deseen o no lo quieran, serán transportados en otro planeta que tenga su nivel de conciencia para que puedan completar su propio ciclo. Es decir, eso es una elección. Y el trabajo interno diario es una elección para hacer esa transformación. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo para esa transición? Pues para hacer la transición hacia estas nuevas bandas de frecuencia de conciencia, tenemos que entrar en un proceso de unidad, de armonía, conectar con la mente global, conectar con el corazón. Y cuando hacemos este proceso interno es cuando entramos en un proceso de coherencia, de energía, de estado de coherencia,
en el cual podemos recibir esta luz de las bandas de frecuencia que sostienen cómo la vida se va a desarrollar, que sostienen cuál será la plantilla morfogenética y que sostienen cómo se va a desarrollar nuestro cuerpo y toda nuestra vida. Es decir, para ser capaz de conectar con esa mente global y con ese corazón global, necesitamos abrirnos a estados ascendidos de conciencia, y nuestro corazón en ese momento es cuando puede abrirse, y cuando se abre crea una forma toroidal que se conecta con el corazón del Sol y el corazón de la Tierra y su forma toroidal, que al mismo tiempo se conectan con el corazón de la galaxia en esa forma toroidal, que al mismo tiempo se conecta con la Niaquea. Es decir, a través de la apertura del corazón es cuando nos conectamos a nivel multidimensional y es cuando podemos alcanzar estados de totalidad del ser, estados de expansión de conciencia y de conexión con todo lo que nos rodea. Es decir, estas frecuencias tan poderosas de energía que estamos recibiendo empiezan a cambiar nuestras frecuencias del cerebro, y a medida que nosotros se alteran nuestras frecuencias del cerebro es cuando empieza a cambiar nuestra realidad. Cuando más hacemos nuestro trabajo interior, cuando más accedemos a estas frecuencias del cerebro, es cuando podemos acceder a profundos estados de sanación, a profundas alineaciones con la luz de nuestra alma, que eso cuando nos alineamos con nuestra alma es muy sanadora, es cuando recibimos mucha plenitud, es cuando la luz se conecta con nuestra alma y empezamos a recibir esa chispa divina que ya somos para que se encarne en nuestra forma física. Es decir, empezamos a acceder a esa capacidad de sanación y nuestro cerebro es como una estación, es como una radio que va sintonizándose con las diferentes estaciones de radio, y cuando te sintonizas con esos estados coherentes, perdón, es cuando empiezas a expandir tu campo de energía y cuando empiezas a acceder a estados expandidos del ser. Pues lo que estaba explicando, que a medida que estamos viviendo ese proceso, los velos de la ilusión se están eliminando. Todo lo que nuestros ojos físicos no podían ver, porque había todos esos niveles de esas capas de ilusión, empiezan a eliminarse. Y a medida que pasa eso, si uno no se ha preparado para ese proceso, puede encontrarse que no sabe qué es real y qué no es real. Llega un momento en que puede haber como una distorsión y un estado como de que te supera todo, y es porque no se ha realizado ese proceso de trabajo interior de arreglar, de crear las raíces necesarias para ese crecimiento, para esa evolución, para recibir toda esa luz. O sea que requiere todo un proceso interior, prepararse para lo que llega, porque si no puede ser abrumador. Se necesita hacer el trabajo interior para conectar el cerebro izquierdo y el cerebro derecho y estar en un estado de totalidad de cerebro, en conexión con el corazón, porque el corazón es el que te conecta con el universo, y eso es lo que te permite acceder a estos estados de sanación, purificación y activación dentro de ti. Entonces, ¿qué es la era dorada? Pues la era dorada es ese estado de conciencia que va más allá de los velos de la ilusión, en el que empiezas a acceder a la verdad,
a la pura conciencia de la divina presencia, que es vivir como un ser iluminado y que significa que trasciendes el tiempo. En los próximos 50 años habrá unos 100 millones de personas que habrán alcanzado este estado de superconciencia, pero para alcanzar ese nivel se requiere un proceso constante de purificación, un proceso de ir a través de las diferentes fases de ascensión, de liberación genética, salir de la rueda de la dualidad para entrar en el proceso de ascensión. Es decir, todas las especies del planeta regresarán de nuevo a esta fuente primordial de conciencia. Y este es el tiempo como nunca antes habíamos tenido para hacer ese proceso de transformación, de elevarnos y de entrar en otro reino de existencia. Por eso es tan importante lo que está pasando ahora mismo, que todas las almas están encarnando en el planeta porque todas quieren tener esa oportunidad de ascensión. Y por eso está habiendo ese despertar tan enorme ahora mismo en el planeta, en el cual el alma dice, ha llegado mi momento para hacer esa transformación, para hacer ese cambio, ha llegado el momento que yo necesito ese proceso. Es decir, la era dorada primero empieza dentro y después se manifiesta fuera. Primero empieza a nivel personal, luego a nivel de relaciones, luego a nivel de comunidades y finalmente a todo el planeta. ¿En qué se diferencia de las otras? Que en las otras eras doradas eran comunidades, era Egipto, era Atlántida o era Lemuria, pero no era todo el planeta. Ahora, esa nueva era que hace todo ese proceso que estábamos hablando, que afecta al sistema solar y afecta a la galaxia, hará que primero todos hacemos ese proceso interno, pero no solo nosotros, sino que lo haremos en comunidades y hasta que llegue un momento que cuando la conciencia planetaria lo permita, todo el planeta hará esa ascensión. Pero como he dicho, el proceso siempre empieza dentro de ti y en ese ciclo de ascensión y liberación, todo es un proceso que se trata de encarnar esa era dorada dentro de ti, en el cual los chakras literalmente se transforman en dorado, sostienes la frecuencia dorada, por eso es una era dorada, y es cuando los chakras, que son centros kármicos, quedan absorbidos en el campo unificado de tu aura, de tu cuerpo y de tus cuerpos energéticos. Eso significa que tienes que disolver todas las densidades que estás sosteniendo dentro de ti, la dualidad, todo lo que no está vibrando en amor incondicional, tanto de la mente subconsciente, que la mente subconsciente es un 80% de tu mente, así que aquí hay mucho trabajo, de tu campo energético, de tu ADN, de tus registros acásicos, de tus meridianos y tus nadis. O sea, necesitas desarrollar los receptores necesarios para recibir esa luz plasma y para que la información y la luz que recibes se pueda asimilar. Si no se desarrollan esos puntos receptores, esa luz plasma puede crear problemas a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, incluso a nivel espiritual, porque la vibración de tu cuerpo no está preparada para recibir lo que llega. Todos tus chakras están conectados con diferentes partes del cuerpo físico, con órganos, y necesitan ser reestructurados para recibir esa luz plasma y para elevar la frecuencia. Eso significa que es todo un viaje, eso no se hace en un día, eso requiere todo un proceso de
purificación, porque el 97% del proceso es purificación. Para alcanzar ese nivel de conciencia, primero lo tenemos que hacer individual y luego colectivo, pero es una constante purificación. Y por eso es por lo cual he creado esa comunidad, la comunidad IM Presence, que es el círculo dorado de la nueva era, ¿no? Que es para traer esas enseñanzas, para hacer ese viaje de regreso al hogar, que es el regresar a la totalidad, que es el regresar a la fuente, al amor incondicional. Es decir, hay el camino que tenemos que pasar todos, que es transformar la forma en cómo entendemos la vida para vivir en armonía con todo lo que nos rodea, primero dentro de nosotros y después a nuestro alrededor. Hay diferentes fases en el cual el alma tiene que pasar para purificar esas densidades, para prepararse para ese proceso de ascensión y liberación genética. Y es necesario disolver todos los programas de todo ese ciclo que estábamos hablando previamente, en el cual el alma ha pasado por todas esas experiencias, necesita purificarlas y necesita regresar a la totalidad del ser. Y eso afecta al cuerpo energético, al sistema de chakras, a los registros acásicos, al plano astral, al plano mental, al plano emocional, incluso en el cuerpo físico. Se trata de no de ascender e irnos, sino de ascender la frecuencia y encarnar la divinidad en la forma física, en el cuerpo físico. Pero para encarnar esa divinidad en el cuerpo físico tiene que estar preparado. El cuerpo físico necesita activar el potencial de interior para sanar, para rejuvenecer, para activar los sentidos extrasensoriales, para abrir el tercer ojo y para recibir mucha más luz y vibrar a niveles mucho más altos de frecuencia. Cuando estamos vibrando más alto, podemos empezar a recuperar extensiones del alma que están a esa vibración. Y a medida que recuperamos extensiones del alma, empezamos a ser más completos. Porque, como he dicho, se trataba de encarnar en la forma física la totalidad de tu ser, que incluye esa divinidad, el aspecto divino, con todos tus dones, de lo que has desarrollado en todas esas eras y en todas estas yugas de tiempo. Y eso significa que el cuerpo tiene que prepararse para esa transición a este estado de superconciencia. Y todo el cuerpo tiene que cambiar la endocrinología, los químicos del cuerpo. Y cuando estás elevando tu frecuencia, es cuando tu cuerpo empieza a segregar un líquido dorado que cambia completamente la biología de tu cuerpo. Y eso hace que puedas cristalizar más luz en la forma física. Y eso es el humano divino. Es la transformación del humano que ha vivido en una dualidad al humano que tiene que vivir en un estado de superconciencia con un cuerpo preparado para eso. Y este es el proceso de transformación que el alma tiene que ir a través de los diferentes niveles de la mente. Es decir, para ser capaz de poder hacer todo ese viaje y acceder a todas esas frecuencias, hay diferentes niveles de la mente. Por ejemplo, en las escrituras de las distintas religiones ya hay enseñanzas, pero las enseñanzas que cada uno recibe están en función del nivel de conciencia de la mente. Es decir, el primer nivel de conciencia es el nivel literal, que es en el que está la mayoría de la gente y en el que hemos vivido durante todo ese tiempo. El nivel de conciencia es que si tú no incrementas tu conciencia, no eres capaz de descodificar la información que hay más allá del nivel literal y no puedes acceder a ese proceso de transición hacia estados superiores de conciencia. Es decir, y eso no lo puedes hacer por ti mismo, porque estás en una frecuencia que no es donde hay toda la información para activar tu
toda esa morfología interior. Necesitas que alguien que haya hecho el proceso pueda activarlo dentro de ti para que puedas acceder a estos niveles de conciencia. El segundo nivel es cuando ya la mente está despierta y es consciente. El tercer nivel es cuando ya hay una conexión con la mente divina, y el siguiente nivel es cuando hay la conexión con la mente vacía, que es la pureza de la mente. Y esto es el estado de la superconciencia, en el cual solo puedes acceder a esta comprensión de estas enseñanzas a este nivel cuando tu conciencia se ha elevado. Es decir, a medida que tú estás a un nivel de frecuencia, recibes las enseñanzas que están a tu mismo nivel. Y a medida que tú vas elevando, puedes activar las siguientes enseñanzas y expandir más todo tu campo, todo tu ser, y hacer esa transición. Así que aquí hay las enseñanzas que tú vas recibiendo, están de acuerdo al nivel que cada vez te encuentras. Entonces, ¿cómo vivir en esa nueva era? ¿Cómo hacer ese proceso? Cuando tú vives en geometría sagrada con todo en la vida, cuando estás en armonía con todos los ciclos internos y los ciclos cósmicos, cuando estás en conexión cósmica con todo, es cuando puedes viajar a través del espacio y del tiempo y a través de otra fisiología. Es decir, muchas personas están deseando experimentar esa expansión de los sentidos extrasensoriales, pero si la frecuencia no está preparada a ese nivel, lo que pasa es que puede afectarte tanto que puede hacerte retroceder en tu viaje. Por eso es necesario tener esas bases tan bien puestas. Por eso es necesario tener la estructura, hacer los procesos, prepararse, porque aquí es cuando hasta ahora ha habido durante el año momentos armónicos en los cuales entra esa descarga de energía plásmica, y cuando lo haces, cuando tenemos esos momentos tan intensos de activación, que luego llegan por unos momentos de integración del proceso y preparación para el siguiente. En próximos años no habrá tiempos de armonía. Constantemente estaremos bombardeados por esas frecuencias plasma. Y aquí es donde el cuerpo puede entrar en un estado de shock si no se prepara para toda esa frecuencia. Por eso es la importancia de este círculo dorado que es la comunidad I Am Presence, ¿no? Porque lo que se trata es de hacer ese proceso en una forma que sea segura, que puedas disfrutarlo lo máximo posible dentro de esa purificación, porque primero tienes que cultivar tu cuerpo de luz, cultivar la habilidad de sostener y mantener esa energía que estás recibiendo para continuar a expandirte, pero hacerlo de forma que te estabilice, no que vayas hacia atrás porque te supera. Es decir, se trata de que las transmisiones que realizaremos y que ya tenemos hechas es para ayudarte a liberar todas las resistencias y los obstáculos para convertirte en ese amor que estábamos hablando. Es decir, cuando regresas al amor incondicional, estás regresando a la fuente de conciencia y eres el ser viviente de esa forma de conciencia. Es decir, esta nueva era es la era de la conciencia crística. Hace 2000 años vino un ser a enseñar esas enseñanzas y era la encarnación de esa conciencia crística. Pero en esa era que estamos ahora, no es que un ser va a venir y nos va a salvar, es que nosotros, cada uno de nosotros, vamos a integrar esas enseñanzas crísticas y vamos a activarlas dentro de nosotros para crear entre todos esa era dorada. Primero, para activar
toda esa energía dorada dentro de nosotros, luego en comunidad y luego para toda la humanidad. Es decir, el amor es el último propósito de la vida. Y cómo encarnamos la verdad y expresamos esa verdad es a través del amor y la sabiduría. Es decir, amor es luz y es lo que transforma la vida. Cuando tenemos condicionantes de dramas, de pensamientos, de creencias, cuando estamos basados en carencia, en miedo, todo eso es ignorancia. Ignorar la verdad, que la verdad es que el amor es lo que sostiene la vida. Y eso es también el descenso de conciencia, el descenso a la dualidad. Es decir, el descenso lo que hizo es bajar a los 5 sentidos, que se empezó a cristalizar la conciencia en los 5 sentidos, desactivando la capacidad de percibir más allá de esos 5 sentidos. Y eso es lo que se le llama la caída. Y es decir, la caída de todos los sentidos extrasensoriales que son tu divinidad, son tu derecho divino, es tu capacidad de vivir ese estado de superconciencia expandido. Y cuando regresas al amor y empiezas a expandir estos estados expandidos de superconciencia, es cuando empiezas a entender la conexión con toda la vida. Es cuando empiezas a entender que nada está separado. Es cuando empiezas a entender que todo forma parte de ti, tú formas parte de todo. Y aquí es cuando empiezas a vivir desde estados de pura dicha. Es cuando entras en un estado completo del ser y de vivir. Entonces, por eso traemos esa comunidad para ayudar no solo a hacer ese proceso de forma individual, sino como decíamos, se va a realizar también en comunidades. Y a través de la comunidad, lo que se hace es que la energía del grupo lo que hace es crear una expansión mucho mayor en el crecimiento, aparte de apoyo. Es decir, la comunidad trae estas enseñanzas para el camino de regreso al hogar, el regreso a esa conciencia de la fuente, a ese amor incondicional para experimentar esa totalidad. Y eso lo que hace es, para poder conectar más con tu alma, acelerar tu proceso espiritual, evolucionar en todas las áreas de tu vida, para acelerar esa transición hacia el humano divino, para ayudarte en ese proceso de las diferentes etapas del alma, acceder a profundos estados de sanación y liberación de karma, para conectar con tu ser superior, para conectar con esa comunidad que te apoya, y a medida que toda la comunidad está haciendo ese proceso de evolución, está ya manifestando esta era dorada y creándola ya aquí y ahora, no en el futuro, sino ahora, a medida que va haciendo esa evolución. Se trata de profundizar en ese amor incondicional para experimentar más amor, más balance, para experimentar revelaciones que proceden de esa conexión superior. O sea que esa comunidad lo que pretende es darte apoyo, guía, información, sanación, transformación a través del amor y la luz, que es esa energía plasma para prepararte para ese cambio universal que vamos a vivir todos. Es decir, y lo vas a experimentar en todas las áreas de tu vida. Este año 2023, como estábamos hablando antes, es cuando estamos viviendo momentos muy intensos durante estos meses, que es solo una preparación de lo que viene. El próximo año durará mucho más tiempo esas energías tan intensas, y el siguiente año todavía será más grande, que es cuando Pluto está entrando en Acuario, y después va a estar 20 años aquí para transformar las personas en ese nuevo en ese nuevo tema que es el signo de Acuario. Eso está creando grandes despertares en las personas,
Este año es un gran momento de despertar, el año siguiente todavía más gente y así irá incrementándose porque ahora es el momento en que el alma despierta y dice, ha terminado el juego de la dualidad, es el momento de esa transformación, empecemos. Entonces, la comunidad lo que trae son esas enseñanzas para hacer de puente, ese puente dorado entre la dualidad y la era dorada, es ese estado ya de superconciencia, de unificación. Y por eso aquí hablaremos de las enseñanzas de la conciencia crística y cómo vivir bajo estos parámetros o conectar con los ciclos de la Tierra y del universo, porque es a través de esos ciclos que nos alineamos a esa conexión con la Niaquea, con el universo, con el cosmos. Y aquí es donde nosotros entramos a formar parte de todo. No estamos separados de eso. También aprendemos no solo a nivel macro, sino cómo lo aplicamos a nivel micro, es decir, cómo lo hacemos para gestionar emociones y la mente, cómo gestionamos los procesos mentales y las resistencias, cómo los trascendimos, cómo entramos en esas frecuencias de amor y sanamos los traumas y accedemos a estos estados multidimensionales. Cómo activamos, trascendemos las limitaciones y activamos la abundancia, ¿no? Cómo activamos esa herencia genética para instalar nuevos sistemas de creencias que están basados en la verdad. Cómo creamos relaciones conscientes, transformar el paradigma de relaciones para vivir en esa nueva era de acorde a esas nuevas frecuencias. Nutrición espiritual es cómo preparamos nuestro cuerpo físico para sostener más luz. Tenemos que prepararlo para estos estados de evolución que vienen. Rituales sagrados, se trata de transformar la vida para dejar de vivirla como una monotonía o como una rutina y empezar a experimentar aplicando conciencia en todo lo que hacemos para sentir que es algo especial, único, mágico, sagrado. Al aplicar conciencia, la forma en cómo nosotros vivimos con todo lo que nos rodea cambia absolutamente. Empezamos a conectar con todo, con las plantas, los animales, con la vida. Empezamos a vivir la vida como sagrada y eso es crear la era dorada aquí y ahora en tu vida diaria, no solo cuando meditas, no solo cuando estás en un proceso, en una activación, en un retiro. Se trata de ir implementándola en tu día a día. Por eso también habrá un apoyo energético para que todo ese proceso te apoye, no solo cuando estamos conectados, sino constantemente cuando estás en tu día a día, cuando estás pasando por tus procesos. Evidentemente, nadie te quita tus procesos, porque aquí hay lecciones para aprender y hasta que la lección no está aprendida, vas a vivir una vez y otra la misma experiencia de diferentes formas, pero significa que no has abierto tu conciencia a la comprensión de por qué lo estás viviendo y eso necesitas pasarlo. Lo que sí es que a través de la comunidad sí que habrá un espacio para preguntas, un espacio para entender lo que está viviendo la gente, un espacio para conectarse y comunicar, un espacio para evolucionar conjuntamente y crear esa era dorada. O sea, se trata de dar las enseñanzas, dar la sanación, dar el apoyo y crear y empezar a anclar esa comunidad, porque eso es cómo se vive en esa nueva era. Y aquí es donde daremos todo ese apoyo para todo lo que está viniendo, porque es tan grande lo que viene, es más allá de lo que tenemos la capacidad de entender ahora. Y tenemos que prepararnos para eso, tenemos que prepararnos para sostener todo ese cambio, pero de una forma que sea el máximo de integrada posible, el máximo de suave posible, teniendo en cuenta que el proceso de purificación se tiene que hacer igualmente y luego ir entendiendo los siguientes niveles de evolución y abriendo estos siguientes niveles de evolución y preparándose para
activar todo eso, pero de una forma integrada, de una forma holística y de una forma que nos permita, como un árbol, tener las raíces bien puestas para luego crecer y crecer arriba, pero sin las raíces el árbol se cae, no es capaz de sostenerlo. Pues eso es lo que necesitamos para esa transformación. Por eso ahora es el momento de crear esa comunidad que apoye a todos a hacer esa transición y dé toda la información y todo lo necesario para sostener a que cada uno viva su propio proceso a su ritmo, pero ayudando al colectivo para nutrirlo en ese proceso lo máximo posible para que se sienta acompañado, para que se sienta nutrido, para que sienta que tiene el apoyo y todo lo necesario para seguir evolucionando. Porque lo que estamos viendo ahora en la Tierra es caos, pero el caos no es nada más que todo lo que se está desmontando, todo lo que viene de la era de Piscis, que es dual. Y tenemos que entrar en ese proceso de salir de la dualidad a través de permitir que se desmonte lo que no estaba alineado con el amor, que no estaba alineada con esa nueva conciencia, y aceptarlo, rendirnos a que se desmonte todo eso para que luego emerja esa nueva luz interior, esa nueva energía para que se expanda la conciencia. Así que es un proceso muy bonito en el que me siento muy apasionada porque es lo que tantos de nosotros y durante tanto tiempo hemos deseado, y hasta aquí. Y ahora se trata de manifestarlo entre todos y se trata de anclarlo entre todos. Y como he dicho, es un proceso, es una elección, no se hará por el hecho de estar viviendo en la tierra. Quien no escoja hacer ese trabajo diario, pues es que no lo quiere hacer, es una elección. Entonces, esa persona tendrá su propio lugar donde su conciencia resida. Es así, la vida lo que hace es permitir que cada uno reciba lo que desea. Y por lo tanto es quien quiere hacer ese cambio, ahora es el momento. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo entramos aquí? ¿Cómo aprovechamos esa increíble oportunidad para transformar en el máximo de los potenciales posibles que está disponible para nosotros y que, como os digo, es que no había sido posible antes? Porque desde hace 230 millones de años que la galaxia no ha pasado por ese punto. Es decir, no tenemos conciencia de lo que viene. Y de lo que se trata es, vamos a prepararnos para eso. Vamos a dar todo el apoyo necesario para que todos puedan recibir lo que necesitan para vivir ese proceso, que al final, el resultado final es vivir en esos estados expandidos de amor y dicha y felicidad y esa conexión comunitaria que luego se extenderá a la extensión del planeta entero. La Tierra ya lo ha hecho, pero ahora tiene que hacerlo los seres vivientes, y por eso habrá ese cambio morfogenético, no solo para los humanos, también para las especies, y aquí veremos cambios de especies, y tenemos que aceptar que todo lo que está pasando es para el mayor bien de todos, para las especies y también para la especie humana, y aceptar ese proceso de evolución. Así que es que podría continuar hablando, pero aquí dejo ese espacio para preguntar. Si tenéis, si os ha quedado cosas que os interesaría saber, es el momento, podéis preguntar. ¿Hay algo que necesitéis aclarar, algo que os queden dudas, algo que queráis profundizar? A ver, sí. Entonces, este proceso parece ser que nos lleva al despertar o a la iluminación, ¿no? Es un proceso gradual, Iván. Empieza con el despertar para algunas almas,
Para las que ya hace tiempo que están despiertas es un proceso de expansión de conciencia, pero el destino es la iluminación, que es la liberación del karma. Y esa liberación del karma significa la liberación genética. Liberación genética significa que en tus genes tienes guardada toda la información de tu genealogía, de tu familia. Y eso son 7 generaciones atrás y 7 generaciones hacia adelante. Eso quiere decir que tú estás sosteniendo tu karma más el de tu familia. Y en ese proceso de liberación genética te liberas de eso. ¿Qué es el karma? Es todas las acciones que no se han realizado bajo las leyes cósmicas, que te traen sufrimiento y dolor. Cuando haces ese proceso de purificación, estás literalmente sanando todo eso para llegar a la finalización del sufrimiento. Y cuando lo haces y entras en esa expansión de conciencia, entras en estados de superconciencia, porque a medida que vas creciendo, estás preparando tu cuerpo para recibir más luz, y es cuando empiezan esos procesos que he empezado a mencionar, pero que eso es todo ya otro tema, que es el de estos líquidos sagrados que segrega el cuerpo, que lo que hacen es hacer ese proceso morfogenético para hacer la transición hacia ese humano divino, que es el estado de iluminación y el estado de superconciencia. Gracias. De nada. Gracias a ti. Sofía, quería comentar una cosa. Ahora hemos hecho como recordatorio, ¿no?, de todo lo que explicas. Parece a veces como algo imposible, pero si nos centramos en la parte personal, en nuestra parte, yo estoy notando como que hay personas a mi alrededor que no están, bueno, que están marchando o que no puedes compartir esta especie de conciencia, vuestros pensamientos o esta forma de sentirme. Sí que encuentro que duermo mucho, duermo muy bien, que todo me sienta bien y no sé, como si la vida me fuera bien y no veo un gran cambio, me refiero en general, ¿no? Y a mi alrededor hay personas que veo que están sufriendo, bueno, sufriendo en general, ¿no? Por la vida, por las situaciones, y no sé, siento como si me resbalara o algo así. A veces tengo como mala conciencia pensando que, no sé, que la gente sufrimos y yo en este momento pues es como que me da igual o algo así. Gracias, Clara. No sé. Como he dicho antes, cada uno tiene su propio proceso de evolución y cada uno evoluciona a una velocidad distinta. Entonces, tenemos que aceptar que cada uno vive exactamente lo que necesita vivir para su propia evolución. Está exactamente donde tiene que estar para su crecimiento. Algunos harán ese gran despertar ese año, algunos lo harán el año que viene, algunos más tarde, y algunos no lo harán, y todo está bien, porque cada uno tiene que pasar por su propio proceso del alma para acceder a ese, o sea, cuando nosotros escogemos encarnar en la forma física y hacer ese descenso de conciencia, es porque lo que queremos es experimentar la divinidad en todas las formas, y tenemos que pasar por todas ellas antes de regresar a la ascensión. Entonces, cada uno tiene su propio proceso. El que ya ha hecho todo el proceso está preparado para ascender y lo hará. El que no, pues no lo hará porque no está preparado, no lo ha escogido, no es su momento. Las almas que se van, algunas de ellas son las que no pueden sostener esa vibración, y esas almas que se van son las que serán llevadas a un espacio, un planeta, un sitio donde esté más adecuado a su vibración, porque es lo que necesita esa alma. Todo está en base a un plan divino que está más allá de nuestra percepción.
En cuanto a lo que explicas que hay mucho caos, es lo que decíamos antes. Hay caos para el que no es consciente, para el que no entiende nada y ahora está sufriendo porque ve que el mundo se le está desmontando. Y aquí es donde empieza su despertar. Generalmente las personas, si no despertamos porque sentimos esa llamada del alma, en realidad lo que nos pasa es que cada vez entramos más y más en un pozo hasta que llega un momento que el alma dice, ya no quiero más, ha llegado el momento del despertar. Y eso era necesario para que esa alma despertara. También eso es necesario para esa alma. Entonces, todo es exactamente como tiene que pasar. Y que a nivel general haya todo ese proceso que se está desmontando todo, es porque todo lo que tenemos ahora, sistemas de creencias, estructuras de sociedad, formas de vida, creencias, todo está basado en esa era de Piscis. Y necesitamos hacer esa transición a la era de Acuario, con lo cual todas las estructuras de la sociedad necesitan pasar por un proceso de transformación. Entonces es aceptar que lo que está pasando es exactamente lo que necesitamos. Es como lo que he dicho varias veces, utilizado, que es como tú quieres hacer una cocina nueva, tienes una que es vieja o una casa que es vieja y tú la quieres convertir en una casa reformada y nueva. Lo primero que haces es tirar al suelo todo lo que había, porque está viejo, está destrozado, no está en armonía, y lo primero que ves es destrucción. Pero eso depende de la visión de cada persona. Habrá la persona que ve la visión de la casa al final, una vez reformada, y hay quien solo ve que la casa se está destruyendo. Pero vamos todos al mismo sitio. La destrucción se está creando para crear esa casa al final reformada, bonita, preciosa, nueva, iluminada con más luz, más sol, más vistas, más todo lo que deseaba la persona que está reformando la casa. Pero para llegar ahí es necesario todo ese proceso de destrucción. ¿De qué? De lo que no estaba alineado. Esa casa tiene una cocina que ya no funciona, yo qué sé, el horno, no funciona la nevera o no funcionan las luces. Y eso hay que cambiarlas por unas que funcionen, por unas que estén con el nuevo sistema adaptado de voltaje, ¿no? Pues es eso mismo. Entonces es abrazar el cambio, abrazar el caos, porque el caos es necesario, es la transformación de la dualidad para entrar en esa nueva etapa. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Si nadie pregunta, vuelvo a preguntar yo. Muy bien, pues pregunta tú, Iván. ¿Crees que el trabajo más gordo de este proceso va a ser durante esta década? Porque tengo yo esa sensación como que el trabajo fuerte, lo más gordo, va a ser en esta década, en estos 4 años, 5, quizás. Pues sí, evidentemente, porque ahora es cuanto más vamos a ver cómo cómo va cayendo todas esas estructuras que están basadas en dualidad, y va a ser ese gran despertar colectivo, con lo cual es como que habrá más ruido, ¿no? De todas formas, como cada uno tiene su propio proceso y cada uno está viviendo su propia evolución, no todo el mundo hará la evolución al mismo ritmo. No todo el mundo entrará en conciencia en los próximos 5 o 10. O sea, sí que he dicho que en los próximos 50 años habrá más o menos 100 millones de personas en superconciencia, pero somos 8.000 millones de personas. Eso quiere decir que no todos están preparados para, en esta vida, hacer esa transformación. Algunos necesitarán varias vidas. Pero lo que se trata es, los que están escuchando esto, sea hoy, sea en la grabación, sea cuando les llegue, estas personas están preparadas, si no, no estarían viendo esto. Y sí, habrá un momento en el que emergirá más ese proceso de caos, que ese caos no es nada más ni nada menos que purificación, y a medida que la gran purificación se vaya transformando en amor, en armonía, en paz, cada vez
es como habrá más estabilidad, habrá más armonía, y por eso se trata de crear comunidad, porque la comunidad lo que hace es sostener ya para todos los miembros esa nueva frecuencia, pero cuantas más personas se unen a la comunidad, aparte de que las ayuda a sí mismas, acelera su proceso de evolución, ahorra décadas, incluso vidas de transformación, ayuda a todo el planeta a hacer esa transformación. Es decir, todo lo que hacemos para nosotros mismos, como estamos haciendo también, al principio hay primero purificación interna, después vienen los procesos de liberación genética. En el momento en que entramos en liberación genética, que primero hay otras etapas, estás sanando literalmente 7 generaciones hacia atrás y hacia adelante de tus linajes familiares. Eso representa 144.000 personas. Cuando cada persona hace el proceso de liberación genética y está liberando a 144.000 personas, cada comunidad que está haciendo ese proceso está literalmente acelerando el proceso de evolución planetaria, ayudando a millones de personas. Así funciona, así de increíble es la vida. Esos 100 millones de personas que equivalen más o menos a un 1%, ¿no? de la población mundial que pueden despertar. Bueno, los porcentajes, en realidad ahora hay unos 8.000 millones de personas en el planeta, o de almas, digamos almas. Eso es estimativo, pero eso va a depender de ese proceso que se vaya acelerando para que eso se pueda hacer como una mancha que va escampándose y va afectando a los demás para acelerar ese proceso de entrar en esa era dorada. Pues esto es algo que no se ha producido en, has dicho, 300 millones de años. 230. O sea, 230. sí que ha habido otras eras doradas, como ya hemos dicho antes. Lemuria era una, Atlántida era una. Evidentemente hay unas épocas en que hay la iluminación de esta sociedad, para luego venir el descenso, o sea que toda sociedad tiene ese punto de inflexión, ¿no? Lo que es diferente esta vez es que esta ascensión nos lleva en una nueva espiral en el cual la Tierra ya no va a pasar por más dualidad. Ya terminó ese ciclo y entra en otro ciclo. Llevamos muchos miles de años de dualidad, ¿no? O millones, ¿no? De entrada, es ese ciclo que estábamos hablando del sistema solar a través de la eclíptica. El sistema solar ha pasado por 26.000 años y durante estos 26.000 años ha experimentado todas las diferentes etapas, yugas, que son descenso y ascenso de conciencia, y lo ha hecho varias veces, evidentemente. O sea que aquí esta es diferente de las demás. En esta, el proceso es para todo ser que esté todo ser vivo. Es un ciclo mucho mayor que el de estos 26.000 años que hemos ido con Atlántida, Lemuria, Egipto, porque Egipto tiene, o sea, muchos más años de los que nos dicen, ¿no? Bastantes miles de años más. Las pirámides no tienen 5.000. Yo creo que como poco pueden tener 15.000, 20.000 años. Sí, ¿Cómo lo ves tú? sí, tienen más, porque lo que pasa es que la información, los recuerdos que hay son, la memoria bueno, como hemos estado en estados de descenso de conciencia, hay muchas cosas de eras iluminadas que se perdió. Y al perderse, hemos perdido los recuerdos. Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula en base a lo que se recuerda, pero eso no es la realidad, eso es lo que el ser recuerda porque ha habido ese descenso. Pero aquí es donde empieza otra vez ese proceso de reconexión con la totalidad, y cuando entras en ese estado final de conexión es cuando empiezas a descargar del campo energético toda la información y la sabiduría, y es cuando empiezas a descargar la información. Y eso te llega de forma natural a medida que haces ese proceso. Pero se requiere unas etapas, y eso es lo que vamos
a ir implementando, es decir, explicar la visión macro para saber hacia dónde nos dirigimos, pero luego, vale, ¿cómo lo aplicamos en el día a día? ¿Cómo vamos avanzando en el día a día para llegar a ese punto? Eso requiere ir caminando, eso requiere un trabajo diario, eso requiere un compromiso con uno mismo, un deseo, el escuchar el alma que dice ha llegado ese momento, hacer esa transición. Ujú. ¿Alguien más quiere preguntar? Pues lo dejamos aquí. Muchas gracias por haber atendido en directo. Gracias por escuchar todo eso, porque es lo que viene ahora es increíble, es lo que siempre, bueno, al menos yo, pero muchas personas habíamos deseado y ya es aquí, ya es un hecho, ya es una realidad. Y ahora se trata de subirse en el carro y empezar ese nuevo ciclo. O sea que gracias, gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima. Un beso a todos. Gracias, Sofía. Gracias. Buenos días.